Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todas las personas que en este momento están conectados directamente con nosotros a través del Zoom y también, por supuesto, a quienes a esta hora se empiezan a conectar a través de nuestra transmisión en Facebook Live, a través de nuestra página de Facebook Pensando Colombia, que es donde vamos a estar siempre conectando a todos nuestros invitados para los talleres. Les voy a pedir el favor a nuestros invitados de la sala de Zoom, quienes se conectaron a través de Zoom, que por favor apaguen sus pantallas en tanto no estén participando. Ahorita, cuando tengamos la participación de todos, podemos abrir las pantallas y allí sí vamos a estar, digamos, en vivo y en directo a través de la transmisión que tenemos a esta hora en Facebook Live. Listo, esa es como la dinámica. Todo el que vaya a hablar puede prender su pantalla para que quienes nos están viendo en la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, pues puedan verlos y puedan también escucharlos. Entonces, Albeiro, te doy la bienvenida. Hoy un tema muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando de la salud, con un enfoque muy desde el sistema, desde la estructura que tiene nuestro Estado colombiano en términos de salud y cómo todo el tema del COVID o la COVID-19 ha afectado de una u otra manera todo nuestro sistema de salud o cómo está respondiendo nuestro sistema de salud frente a eso. Hoy traemos un tema también muy interesante. Creo que todos los temas que traigamos por estos días tenemos que ponerlos en el marco y en el contexto de la COVID-19, de esta pandemia que nos ha afectado, y ni que hablar del tema que tenemos hoy, que es precisamente el tema económico, ¿sí? Salieron unas cifras que ahorita vamos a hablar de ellas esta semana precisamente sobre el desempleo en Colombia, cómo nos ha afectado esta pandemia desde el punto de vista de nuestra economía, y el DANE ya sacó unas cifras que son bien interesantes de analizar, puesto que esas cifras aún analizan el mes de mayo, ni siquiera conciben o tienen datos del mes de junio, solamente estamos analizando hasta el mes de mayo, y ya las cifras son muy dicientes, lo que nos indica que debemos, primero, tener muy clarita esta información, y segundo, saber cómo la vamos a asimilar. Entonces, Albeiro, un tema muy interesante para esta noche. Te saludo, te doy la bienvenida a este taller virtual sobre los tiempos o la economía en los tiempos del COVID, y no, creo que tenemos un conversatorio y un grupo de personas y de profesionales que sé que nos pueden aportar muchísimo para el análisis de este taller y de este tema. Bienvenido y buenas noches, Albeiro. Alejo, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte de nuevo, gran amigo y líder, acá con el propósito de construir en medio de esta contingencia. Saludo también a todo el auditorio que de una manera muy especial hoy nos está acompañando. Muchos seguidores ya hemos recibido en esta semana, desde que comenzamos, muchas llamadas de líderes de diferentes regiones que simpatizan con el propósito y la iniciativa de comenzar a pensar sobre los grandes problemas que tiene nuestra nación y la necesidad de trascender el pensamiento hacia propuestas concretas. Y pues bien, el tema de salud, complementando a lo que mencionabas en la parte introductoria, yo creo que seguimos con el tema de la salud, en el sentido de que hemos entendido que la economía es fundamental también para tener una salud integral como seres humanos, porque podemos estar en casa todos aislados, en cuarentena, protegiéndonos, pero sin poder desarrollar quizás una actividad productiva, y la salud física está bien, pero la salud integral desde el punto de vista de que nuestra economía se estanca y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, de alguna manera, la economía la hemos entendido y la sociedad la ha entendido como también un factor fundamental para que el ser humano tenga una salud integral. Así que, qué bueno saludarte, Alejo. Gracias por proponer este tema, gracias por liderarlo en esta noche. Aquí estamos para conversar, para proponer, para inquietar
y para que el auditorio que hoy nos está acompañando en vivo y en directo por la plataforma Zoom, pues nos aporte también, y para los que están viendo la transmisión en vivo de Facebook, pues también a través del chat nos haga sus preguntas, Alejo. Muchas Sí, gracias. señor, así es. Un placer pues tenerte en este espacio y por supuesto a nuestros invitados. Veo esta sala realmente de lujo. Estamos iniciando estos talleres, pero realmente han tenido una excelente acogida y tenemos un grupo de profesionales y gente con experiencia que seguramente en esta noche nos van a aportar bastante. Yo antes, digamos, de darle la dinámica a este espacio, quiero ponerlos en contexto. Ya les había hablado como de unas cifras, se las voy a compartir aquí en pantalla, unas cifras muy interesantes que nosotros hemos recogido a propósito de este tema para compartirlo esta noche. Datos de contexto de esta economía en los tiempos del COVID, ¿sí? Y estos datos nos van a permitir y nos van a introducir a, no sé si a un diálogo, a una conversación, a un debate, a una discusión, como quieran, como lo quieran plantear. Son bienvenidas, digamos, todas las opciones en este espacio. Básicamente, quiero primero presentarle unos datos que nos permitían revisar cómo venía la economía de Colombia, quizás en las últimas 2 décadas, desde 1999, podríamos decir que hasta 2018 o incluso 2019. Aquí vemos que entre el 99 y el 2018, los pobres pasaron de ser el 50% al 27% de la población total de Colombia. O sea que a 1999 nosotros teníamos el 50%. Alejo, Sí, señor, adelante. te propongo que proyectes pantalla completa para que lo acerques un poco más. Me ¿Te queda parece fácil? perfecto, perfecto. Gracias por la observación. Eso, Creo que se se ve ve mucho muy bien mejor así, ahí. tienes toda la razón. Entonces, les decía que entre el 99 y el 2018 pasamos de tener una población total en Colombia de 50% de pobres al 27% de pobres en general. Estamos hablando del 23% de reducción de la pobreza, una cifra bastante significativa solo en las 2 últimas décadas. En ese mismo periodo, la pobreza extrema pasó del 22 al 7%. Recuerden que dentro de, dentro de los ámbitos que se califican o las categorías, está la categoría de pobreza y también está la categoría de pobreza extrema. La pobreza extrema, fíjense, este dato que tan importante pasó en este mismo periodo, del 99 al 2018, del 22 al 7%, una reducción de 15 puntos porcentuales, que en 2 décadas es una reducción muy, muy significativa. Fíjense este otro dato, el coeficiente de Gini. Ese digamos que es el mecanismo con el que se mide la desigualdad en los países del mundo y pasó de 0,60% en 1999 al 0,52% en 2018. Y explico un poquito ahí como la medición del Gini. Si se sube, entre más alto esté, hasta 100%, es que tiene mucha más desigualdad, y si se reduce, como en este caso, que se redujo en 8 puntos porcentuales, es porque se ha disminuido la desigualdad. Esto también sucedió en este mismo periodo entre 1999 y el 2018. Así que digamos que nosotros escuchamos mucho que aumenta la desigualdad, que Colombia y América Latina son, digamos, países muy, muy desiguales, y eso es cierto, son países muy desiguales, pero también es cierto que según este indicador del Gini, en estas 2 décadas se había reducido en 8 puntos la desigualdad en Colombia. Según la FAO, que es la agencia también de las Naciones Unidas para medir el tema del hambre y todo el tema que tiene que ver con alimentos, en 2006, 4,2 millones de colombianos padecían hambre. Para el año 2018, esa cifra se redujo casi a la mitad, y el 4,8% de la población tenía, digamos, de una u otra manera estaba en esa condición de tener dificultades con la alimentación básica.
pero si lo ponemos en el contexto de lo que era América Latina, Latinoamérica y el Caribe, el promedio era de 6,5%, lo que significa que Colombia seguía teniendo aún mejores indicadores que todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, creo que desde este punto de vista, como para tener el contexto de las 2 últimas décadas y ahora sí aterrizar en lo que fueron las cifras que nos presentó el DANE esta semana, vamos a presentarlas rápidamente porque quiero que nos enfoquemos, ya teniendo en cuenta el contexto, que nos enfoquemos en este análisis de las cifras que nos presentó el DANE esta semana, que son bien preocupantes. Según el DANE, al mes de mayo se registraron 5 millones de desempleados en Colombia. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que el DANE mide la cifra de desempleados con las personas que están buscando empleo, que esta medición fue hasta el mes de mayo. ¿Eso qué significa? Que en el mes de mayo muchas personas todavía estaban cumpliendo la cuarentena y no estaban necesariamente buscando empleo, lo que significa que esta cifra puede ser todavía mucho mayor de la que presentó el DANE por el método que ellos tienen para sacar estas conclusiones, ¿sí? Y sobre todo que no están contando el mes de junio, que fue el último mes que pasamos, y eso significa que en el mes de junio también pudo aumentar muchísimo más el desempleo porque era otro mes precisamente con cuarentena. Entonces tenemos un promedio del 21,4% de desempleo según las cifras presentadas por el DANE esta semana en las principales ciudades del país y del 24,5%, del 21,4% en todo el país y del 24,5% en las principales ciudades, lo que es todavía peor, porque las principales ciudades son las que más generan empleo, las capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Esas ciudades se están viendo más afectadas todavía por la pandemia y por la cuarentena, 24,5%. En marzo, para que tengamos también como la comparación, en marzo esa cifra era de 2,6%, la cifra de desempleo a nivel nacional. Entonces imagínense, prácticamente estamos duplicando las cifras, tan solo estamos hablando de que esta se presentó en marzo, abril, mayo, estamos hablando de 2 meses. En 2 meses se duplicaron las cifras de desempleo. Esto es demasiado grave. Creció casi un 10% entre abril y mayo, y la más rápida caída, esta es la más rápida caída que se tiene conocimiento en la historia de Colombia desde que se hacen este tipo de mediciones por parte del DANE. El aumento fue de 2,1 millones de personas comparado con el mismo mes del año pasado. El Producto Interno Bruto, por supuesto, creció apenas 1,1% en el primer trimestre del año. Este dato también hay que analizarlo muy bien porque el crecimiento de ese, recuerden que nosotros entramos en cuarentena, Albeiro sabe la fecha exacta, creo que fue el 24 de marzo. 24 de marzo. Fue la cuarentena oficial. Y si nosotros estamos diciendo que esto contó hasta el mes de marzo, este Producto Interno Bruto, y aún así la cifra es del 1,1%, imagínate lo que se viene para este segundo trimestre que se va a contar y aún para el resto del año. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 7,8% del crecimiento económico del país. O sea que vamos a quedar por lo menos con menos 7%, yéndonos muy bien, porque hay otros análisis que indican que el tema puede ser peor al final de este año. Yo por lo menos en la última década no recuerdo nunca que nosotros estuviéramos como por debajo de los porcentajes en crecimiento económico o Producto Interno Bruto, y mucho menos en márgenes tan altos, ¿sí? Voy a terminar con esta diapositiva para darle la palabra también a Albeiro para terminar este espacio de contexto y para darle la oportunidad a los demás que quieren, por supuesto, participar y todo lo que tengamos para decir. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de pobreza en estas condiciones de la pandemia, como la estamos viviendo hoy, con la cuarentena y demás, pasaría del 18 al 32%.
y la pobreza extrema del 4,5 al 16,7%. Eso significa que la pobreza aumentaría 14 puntos porcentuales y la pobreza extrema 12,2 puntos porcentuales. La sexta parte de la población de Colombia estaría literalmente sin alimentos. Ni siquiera las ayudas de los gobiernos serían suficientes para suplir estas necesidades. Este es un tema, como les digo, demasiado delicado. Estaríamos hablando de un retroceso en los avances económicos que ha tenido el país de aproximadamente 2 décadas. No sé si todos realmente estemos dimensionando lo que está pasando con la economía en estos tiempos de la pandemia, Albeiro y todos los que nos acompañan en este espacio de Zoom y también quienes nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, en nuestra página de Facebook de Pensando Colombia. Alejo, qué interesante los datos que nos das y muchas gracias por ese trabajo investigativo. Se nota que eres un excelente comunicador y periodista porque ustedes van a la fuente y eso es parte de lo que queremos hacer. O sea, si nosotros queremos hacer un cambio en nuestra sociedad, en cualquier sector, tenemos que tener claro en qué posición estamos con respecto al diagnóstico. Y eso nos lo dan los datos, las estadísticas o los indicadores. Así que ese punto de partida es muy importante. Ahora, como lo decía en la parte introductoria de mi mensaje, hemos entendido, fruto de lo que estamos viviendo en la pandemia, que se hace necesario replantear un modelo de desarrollo para las naciones, y en este caso para Colombia. Tú trajiste adicional a datos económicos, datos que tienen que ver con el desarrollo donde la economía es el epicentro. Tú nos hablas del indicador del Gini que nos mide los niveles de desigualdad. Y te voy a dar un dato bien importante y es desde 1930, que es más o menos que se ha comenzado a evaluar ese indicador, hasta la presente fecha, el dato que tú nos das, el indicador de Gini en Colombia nunca ha bajado de 0,5. O sea, hay logros significativos. Podrá estar entre cercano al 0,6 y va bajando, pero lo que quiero significar con esto es que Colombia aún necesita mucho por trabajar para disminuir la desigualdad. Pero el índice de Gini no es el único índice que mide el desarrollo en una nación. En la historia del desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial se han planteado varios indicadores que solo los voy a mencionar, que es el índice de necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano, muy recientemente se está trabajando el índice de la felicidad, el índice de Gini que ya mencionaste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero enfocándonos ya al tema que tiene que ver con la economía, que tiene una conexión directa con los datos de pobreza y de miseria, quiero compartirles que cuando estábamos en el año 1978, óigase bien, la tasa de pobreza en nuestra nación era del 80%. O sea, de 100 personas, los 80 eran pobres y 20 no. Y luego de que en 1991 se da la reforma política de nuestra Constitución y se da luego con el presidente Gaviria la apertura económica, comienza a disminuir fruto del escenario de un nuevo modelo de desarrollo que llega a nuestro país, de apertura, de globalización. Empieza a disminuir de ese 70% que ya empieza a aparecer en los 90 hasta el 50%, que es lo que nos mencionó y con el cual el dato comenzó a compartirnos Alejandro. En 1999 nos compartía que comenzamos en 50. Les traigo ese dato es porque si uno empieza a hacer cálculos más o menos por allá cuando se da la Constitución, números más o menos, en el 90, comenzando los 90, Colombia tenía un 70% de población pobre y un 30% de población que no lo era. Empezando el siglo, se equilibra a un 50-50. Y ahora, después de las dos últimas presidencias del doctor Uribe y del doctor Santos,
entre otras también por un cambio de la evaluación de la pobreza, lo introdujo el señor Santos bajo el factor de la multidimensionalidad de la pobreza, bajamos al 20%. ¿Por qué hago este recorrido? Porque fruto de los datos que también nos ha mencionado Alejo, de una recesión económica en nuestra nación y en todo el mundo, pero hablando de Colombia, la primera del nuevo siglo para Colombia. Hay proyecciones que mencionan que no solamente vamos a perder, Alejo, el equivalente a las 2 décadas, sino que quizás podamos acercarnos a finales del siglo pasado. A finales del siglo pasado. Porque hay que interpretar el fenómeno de la pandemia como un escenario de tipo guerra. Y me explico. Cuando hablamos de una pandemia, estamos hablando de un fenómeno epidemiológico de carácter global que llega muy rápido y se queda durante un tiempo que va de meses a años, no solamente en una nación local, sino que tiene un efecto global. Y el último reporte que dio hoy el Ministerio de Salud es que quizás el fenómeno de la pandemia en nuestro país no será de un pico alto, sino de tipo sierra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay picos, hay ascensos, descensos, ascensos, descensos, ascensos, descensos. Diferente al comportamiento de Alemania, que tuvo un pico alto, descendió, reactivaron, pero apareció de nuevo un pico y entonces de nuevo a la cuarentena. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las pandemias son fenómenos de carácter global, por eso se llama pandemia, es global. Toma mucho tiempo en que el planeta logre resolver desde el asunto de la salud pública, de la investigación, de la vacuna, y eso sin duda genera un cambio cultural, un cambio en la economía, y por eso las proyecciones ya del FMI con respecto a fenómenos de recesión son realmente preocupantes. ¿Por qué transmito este mensaje con tanta claridad y con tanta contundencia? Es porque debemos prepararnos para comenzar a desarrollar iniciativas que nos permitan, en medio de una situación económica que sin duda va a llegar, estar preparados. Y luego no tengamos que lamentarnos de que no aprovechamos el tiempo. Hay fenómenos y situaciones históricas en el mundo, y que ahora hablaré de ellas, que nos demuestran que si tenemos el proceso histórico de las demás pandemias y tenemos una data histórica, el tiempo que se demoró y las decisiones que tomaron, pues ese es un activo que tenemos para desarrollar iniciativas de cambio, para anticiparnos y realmente desarrollar de alguna manera un proceso de mitigación a esta situación que se viene. Entonces, de manera inicial quería complementar los datos que planteas y yo realmente sí estoy bastante inquieto, por eso celebro este tema que propusiste y esta conversación y la sala y todos los que nos están viendo, como un inicio de algo que hay que comenzar a hacer. No podemos quedarnos solamente dialogando, reflexionando, mirando los datos, sino que tenemos que comenzar a desarrollar iniciativas y la solución que pueda generar la transformación y mitigar esta situación que se nos viene puede emerger de cualquier persona. No necesariamente un intelectual, ni el más académico, ni el más preparado, sino que ojalá las personas más humildes, pero que conocen bastante como es el tema de la agricultura en el campo, pudiéramos llegar a ellos y preguntarles y de seguro ellos nos darían excelentes respuestas y soluciones. Ese es un aporte adicional, Alejo, a la excelente presentación que nos compartiste en esta noche. Excelente, excelente, Albeiro. Y precisamente yo creo que eso es parte de la esencia de lo que queremos hacer con estos talleres y especialmente con el de hoy, que estamos hablando de la economía en tiempos de la pandemia del COVID-19. Y es justamente encontrar caminos, escuchar propuestas y buscar alternativas frente a una situación como ya la describimos con las cifras que se presentaron anteriormente y con el contexto que tú nos acabas de complementar. Entonces, nada, yo quiero que abramos el espacio para que empecemos a escuchar a nuestros invitados. Yo también traigo, digamos,
como un conjunto de propuestas que seguramente van a servir para enriquecer el tema, pero creo que es bueno que ya le demos la palabra a nuestros invitados y por aquí vi un mensajito de Michael Serrano que nos está acompañando. Les recuerdo que en este momento estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook que se llama Pensando Colombia, para que quienes estén aquí también en la sala de Zoom pues puedan compartir sus links para que otras personas nos puedan también seguir viendo y sepan que este espacio lo vamos a institucionalizar los miércoles de 7 a 8 y media de la noche, cada semana con un tema muy, muy interesante como el que estamos trabajando esta misma noche. Entonces, Michael, no sé si estás por aquí, si quieres de una vez aprovechar para darnos tu opinión, bienvenido, buenas noches. Gracias Alejo, Albeiro y bueno, a todos los que están en la sala. De verdad que hoy sí me logré conectar, entonces me alegro mucho por eso, porque la vez pasada no lo Háblanos hice. un poquito más duro, porfa. Michael, háblanos un Ahí me poquito más escuchas duro. mejor, me escucho mejor, ¿sí? No, les estaba diciendo que me alegra mucho poder compartir y de verdad felicitar el espacio y la iniciativa que creo que es muy necesaria para lo que estamos viviendo en estos momentos. Yo simplemente quería dejar un aporte en complemento a las cifras que Alejandro mencionó y que después continuó desarrollando Albeiro, que tiene que ver con 4 ciclos económicos que Colombia viene desarrollando desde 1980. Digamos que a veces uno no los alcanza a ver y no sé qué tanto nos podemos llegar a pensar los ciclos económicos como un enfoque que permita entender lo que está pasando en este momento, pues a veces nos quedamos solamente en lo coyuntural. Y creo que el ciclo económico, a pesar de que es muy extenso, para los que no saben, son como momentos donde hay bonanzas de muchos recursos económicos, pero luego otros momentos donde no los hay tanto. Aún en medio de esa extensión del ciclo económico, pues nos puede ayudar a analizar mejor la situación actual. Entonces, en ese sentido, los 4 ciclos económicos son el primero en 1980, donde uno puede notar que había, digamos, una desaceleración bastante grande, ¿sí? Que se da a causa de la crisis latinoamericana de la deuda. Lo menciono porque a veces creemos que este es el peor de los escenarios, el de pandemia, pero han habido escenarios similares que digamos que el país se ha podido recuperar. Un segundo ciclo comenzó en los años 90 con algo que se llamó el paquete antiinflacionario. Y esto es muy interesante entenderlo porque fue un problema similar al que ocurrió en Venezuela con una devaluación de la moneda. Y continuaría esa situación de una manera un poco más moderada con la fuerte crisis del 1999, que bueno, no la viví directamente, ninguna de estas que estoy mencionando del siglo XX, pero se comenta bastante que fue una crisis donde los bancos, digamos que le pidieron a la gente como vengan, ayúdenos y ayúdenos porque no podemos como solventar toda la situación actual, y posteriormente se vendría una crisis financiera que golpearía bastante pues en el 2008, que no solamente fue en Colombia, sino fue a nivel mundial. Las primeras 3 que comenté son más cuestiones de la economía colombiana, pero la última sí es una crisis ya más mundial que pues por obvias razones afectó bastante a Colombia. Yo le añadiría otros 2 ciclos a eso, y fue la primera caída del petróleo fuerte en el 2014 y la posterior caída del petróleo y de otro tipo de derivados en las bolsas, pues a causa de la pandemia. Entonces, a veces decimos como no, la pandemia es la que está produciendo problemas económicos, pero lo cierto es que la pandemia fue como la gota que rebasó el paso de problemas económicos que se venían acumulando de tiempo atrás y que se comprenden en la medida en que nos metemos a los ciclos económicos. Entonces quería dejar como ese aporte a manera de contexto también, que sirva de análisis a propuestas de modelo de desarrollo, como bien lo nombró Albeiro, porque esas propuestas de modelo de desarrollo nos permiten a nosotros no simplemente ver las cuestiones de datos, sino nos permiten ir un poco más adelante y visualizar el largo plazo del país, que en últimas es como no tantas medidas de corto plazo, sino medidas que permitan una
activación económica para no solo esta, sino las futuras generaciones. Entonces quería hacer ese comentario y bueno, muchas gracias Alejandro por el espacio. Correcto, ¿no? Muchas gracias, Michael, por tu participación, por tu interés en estos espacios. Gracias. Bueno, con Michael seguimos analizando el contexto y si quieren, si alguien más tiene algo que sumarle al análisis, al comentario del contexto que hemos dado esta noche, pues si quieren, seguimos apuntándole al contexto y más adelante, todavía tenemos tiempo, podemos empezar a plantear el tema de lo que se viene, no solo desde el punto de vista de las propuestas, sino también de cómo lo debemos afrontar, porque realmente yo creo que este ejercicio se vuelve muy importante en la medida que sea práctico y cómo un ciudadano común y corriente puede abordar esta situación que se viene de crisis sin precedentes. Yo tal vez, y según lo que recojo también del contexto que nos planteó Albeiro e incluso Michael, tal vez esta pueda ser la recesión más grande que nos haya tocado a los que tenemos menos de 40 años. ¿Sí? Dicen los expertos, algunos de ellos afirman que puede ser igual o incluso peor que la depresión de 1928, de los años 30, ¿sí? Que fue una depresión que llevó quizás más de 7 años para recuperar. No sé si alguien quiera aportarle más al contexto. ¿Tú tienes, Albeiro, algo más que decir mientras se animan nuestros invitados se sueltan un poquito a aportarnos sus... Yo le agregaría porque, digamos, datos tenemos muchos, pero solamente les doy, más que datos, dos fuentes que me parece interesante que profundicemos. Como lo mencioné, este espacio es muy corto y no nos podemos quedar en el diagnóstico solamente, dejémoslo como insumos para profundizar, pero tenemos que pasar hacia el campo de acción. Pero ayer salió una publicación sobre el estado del empleo por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y hay algo bien interesante y es que ellos sacan cada año un informe, que es el informe anual de perspectivas sociales y empleo para el mundo. Este lo sacan cada año, este salió comenzando el año. Y ahí planteaban a nivel global unos datos bastante alarmantes de desempleo, fruto de lo que ocurrió el año pasado, de las protestas, de la desigualdad y de un efecto, lo mencionan ellos, de carácter demográfico. Es explicado en que entre más personas nazcan y hay un escenario de desigualdad, pues va a haber mayor desempleo y va a haber menores oportunidades y va a aumentar las tasas de pobreza y de miseria, como las mencionó Alejandro. Pero lo interesante y la invitación que les hago es que las cifras que ellos proyectaron en el inicio del año, que por hablarles solamente de una, hablaba que en el planeta habría aproximadamente unos 187.7 millones de pobres que habían, terminó el año en el 2019, se proyectaba un crecimiento del 5.4 a 190.3 millones. Estamos hablando de todo el planeta y estamos hablando de población económicamente activa, ¿cierto? Pero luego lo proyectan hacia el tema del empleo y la informalidad y ese dato aumentaba casi a 630 millones. Un escenario sin COVID, sin la pandemia. El informe que sacaron ayer, que les invito a que lo vean y hagan la comparación, se observa el panorama complejo que hay y que se presenta para el tema de nuestro país y del planeta con respecto al tema de la recesión. Entonces, quería darles ese dato adicional que lo plantea la OIT y también eso llevó a que van a hacer una gran cumbre global virtual que será la próxima semana sobre acciones que se tienen que tomar para anticiparse, para mitigar eso. Porque como bien lo decía Michael, bueno, no estamos en el peor escenario que hemos tenido
en la humanidad, pero tampoco podemos decir, tengamos una posición pasiva, tranquilicémonos, relajémonos, no. Por el contrario, cuando somos líderes sabios, podemos entender el problema, poder establecer el diagnóstico, pero tenemos que comenzar a trazar una ruta estratégica de cambio, que es lo que yo creo nos convoca paso siguiente, Alejo, para que aprovechemos el tiempo y no se nos agote en las propuestas que creo que muchas hay acá en este grupo esta noche. Vamos a ponerle un poquito de picante a este taller, a este conversatorio, a este diálogo. Vamos a plantear también desde el punto de vista de los gobiernos cómo estamos analizando las medidas que están tomando hoy los gobiernos a propósito de esta situación. Yo, en lo personal, creo, tengo la postura y creo por las cifras que estoy viendo, por el análisis que he escuchado de varios expertos, que la crisis económica que se viene es fuerte. Eso, creo que eso es una realidad. Si alguien tenía dudas, creo que el DANE nos las ha dejado muy, muy claras ahora. Y de hecho creo que después de conocer las cifras del DANE fue que vi a varios mandatarios echarse un poquito para atrás con el discurso de volver a poner a las personas en cuarentena. Entonces, quiero escuchar las opiniones y de hecho, si quieren, empiezo planteando la mía. Me parece muy delicado que es cómo se ha manejado este tema de la pandemia y de la cuarentena por gran parte de los gobiernos en Colombia. Yo diría que la mayoría de ellos, por lo menos los más visibles de las ciudades principales y aún desde el punto de vista del gobierno nacional, cuando se plantea el dilema entre vida y economía. Yo creo que ese es un falso dilema. Yo estoy convencido de esto. Si obviamente este es un tema que debemos abordar desde el punto de vista del autocuidado, del autogobierno. Cada ciudadano es responsable de tomar todas las medidas correspondientes de bioseguridad para prevenir contagiarse con la COVID-19 y contagiar a su familia y a sus seres más cercanos y más queridos. Pero los gobiernos, algunos se han querido atribuir la facultad de cuidarnos y de protegernos como si fueran nuestros papás a costa de nuestras libertades individuales. Y me parece que ahí se equivocan los gobiernos. Y estos mismos gobiernos que nos quieren cuidar como si el Estado fuera nuestro papá, son aquellos mismos gobiernos que nos quieren poner en cuarentena de manera indefinida. Y ya está demostrado por los indicadores económicos que permanecer en una cuarentena indefinida es insostenible y que no solo la gente se va a morir de hambre, mucha de ella, sino que adicionalmente eso va a generar otros problemas de seguridad, de desórdenes y de inestabilidad social que van a traer unas consecuencias que probablemente también vayan en contra de la vida, como el mismo virus y pandemia de la COVID-19 que estamos padeciendo desde hace ya varios meses. Le voy a dar la palabra a Víctor, que nos la está pidiendo, y aprovechando que ya se activaron nuestros analistas y amigos invitados. Víctor, adelante. Víctor, no te estamos escuchando, no te estamos escuchando. Yo creo, intenta desconectando tal vez el... Ahí sí, creo que ahí sí te vamos a escuchar. No, nada. Te recomiendo que desconectes sí, el auricular. Háblanos ahí, yo escucho. Hola, hola. Sí, te pido el favor que nos hables un poquito más duro para Listo, Alejo. escucharte. Mira, Ok. primero, pues, agradecerles a ustedes el espacio, que se sigan construyendo estos talleres. Hay que hablar del país, hay que pensarnos ese país. Y con relación al tema que hablábamos ahorita y haciendo un poco uso al contexto que ustedes dieron, hoy Colombia está reflejando, y los países del mundo están reflejando, o el COVID más bien los dejó al desnudo, dejó ver que muchas de las políticas que se implementaron en las demás naciones fueron algunas equivocadas y otras muy
muy abiertas. Y me digo abiertas porque yo creo que es el momento de volvernos un poco nacionalistas, de volvernos un poco protectores de lo nuestro. Y una de las formas de reactivar esta economía, sin duda alguna, para Colombia va a ser el sector agrario. Yo creo que ahí está el gran potencial de Colombia, porque hoy el mundo está demandando otras cosas, como son la canasta básica, como son los alimentos, por encima de otros insumos que se consumían hace 4 o 5 meses atrás. Yo creo que nosotros tenemos que, como sociedad y los dirigentes también, empezar a cerrar las puertas un poco de Colombia, porque caímos en el error de la apertura económica con los tratados de libre comercio y empezamos a importar. Hoy en Colombia, ayer veía la balanza comercial nuestra y las importaciones de todos los productos de la canasta familiar están por encima de las exportaciones. O sea, ni siquiera estamos produciendo aquí en el territorio local nuestro propio alimento. Hoy la gran mayoría de nuestra carne viene de Argentina, las frutas vienen hasta de Europa, llegan frutas a Colombia con los tratados de libre comercio. Y cuando nos vendieron el idilio de los tratados de libre comercio, nos dijeron que los mangos colombianos, las maracuyás colombianas iban a estar en todos los hogares del mundo, pero eso no es tan fácil. Porque si nosotros nos hacemos un comparativo con un agricultor de Estados Unidos, cuando ellos deciden exportar, el gobierno le da insumos y le da recursos para que exporten, mientras que al colombiano, ante la carga impositiva se le hace mayor, tanto para exportar como para importar. Entonces, en aras de esa reactivación económica que se nos viene, yo creo que es importante y mirar siempre el agro colombiano porque tenemos todas las condiciones para volvernos una potencia en alimentos. El mundo entero, las organizaciones están mirando a Colombia como ese lugar ideal para empezar todo ese tema de una cultura agraria para abastecer por lo menos América Latina y grandes países del mundo. Pero primero tenemos que abastecer nuestra propia canasta. Y ahí fallaron, yo creo que todos los gobernantes históricamente con una apertura económica en temas de tratados de libre comercio, al irse a competir de par a par con los países más desarrollados. Y nosotros podemos tomar un ejemplo lejano en kilómetros como lo es Israel, que teniendo un desierto son la despensa agrícola de gran parte de Europa. Entonces nosotros, ¿por qué no hacer lo mismo para América Latina por lo menos? Yo creo que ahí hay un gran potencial, pero no como se está trabajando ahora. Es que el agricultor colombiano que quiere emprender o que quiere potencializar o convertir su finca en una empresa agroindustrial, le toca recurrir a la banca privada para endeudarse. Entonces, ¿cómo construir ese conjunto de políticas que verdaderamente favorezcan al pueblo colombiano, al agricultor? Porque se han inventado cualquier cantidad de proyectos como el fallido de Agroingresos Seguros que tiene a su persona a la cabeza, a su líder en ese momento que era el ministro, en líos y privado de la libertad. Tenemos que empezar a hablarle a este país, a pensarnos este país de una forma diferente, pero tiene que ser de abajo hacia arriba, pensando en los pequeños agricultores, pensando en los pequeños cultivadores que nos ayuden a reactivar este país. Porque nosotros no somos una potencia tecnológica, nosotros no somos una potencia industrial, nuestra potencia está en nuestro territorio y con toda la diversidad que tenemos. Hemos ido creciendo en otras áreas como es la tecnología, por ejemplo Medellín, que le apunta mucho al tema tecnológico de innovación, pero nos falta demasiado. O sea, tenemos que ser capaces de ir a la par con lo que ya tenemos, potencializarlo e ir introduciendo estas nuevas economías. Creo que ahí va a estar el éxito de nuestra nación. Sí, correcto, Víctor. Gracias por ese valioso aporte. Bueno, seguimos sumando personas tanto en nuestra sala de Zoom como en nuestra transmisión de página de Facebook Pensando Colombia. Como les hemos dicho, este es un espacio nuevo, unos talleres que vamos a hacer todos los miércoles de 7 a 8:30 de la noche y pues que buscamos, digamos que entre todos podamos construir juntos y analizar también lo que pasa en nuestro país. Entonces, Albeiro, digamos, muy importante lo que nos plantea Víctor en su lectura de una de las posibles opciones. A mí también me gustaría que pudiéramos aterrizar frente a
al ciudadano del común, como ese ciudadano común y corriente promedio que hay en Colombia, porque es que vimos las cifras del DANE, pero ahí no mencionamos que de acuerdo con las mismas cifras del DANE, en Colombia hay alrededor del 60% de informalidad. Si estamos hablando de un 22% de desempleados en la supuesta formalidad, más el 60% en la informalidad, estamos hablando de, imagínate, estamos hablando de más del 80% de la población colombiana que está en unas condiciones críticas. Estamos hablando de que solo queda el 18% de la población que mínimamente algunos de ellos tienen empleo y bueno, y algunos de ellos, quizás un porcentaje todavía más pequeño, tendrán unas condiciones de vida pues mucho más dignas que el resto de la población. Pero estos indicadores nos ponen en un panorama, sin duda, digamos, de mucha crisis para el ciudadano común y corriente, para la persona que sale a rebuscarse la vida, a vender sus cositas, o incluso para el profesional o el técnico promedio que está trabajando como empleado de alguna de las empresas. Hay sectores muy afectados, como el sector del turismo, el mismo sector de restaurantes, eventos, el sector de la aviación, que está relacionado también con el turismo. Estos son sectores que mueven la economía en ciudades como Medellín de una manera muy fuerte y que son miles los empleos que se están perdiendo diariamente de cuenta de esta situación. Entonces, para esas personas que hoy se están quedando sin empleo, para esas personas que hoy no tienen empleo, nosotros, ¿qué les podemos decir? Y bueno, aprovecho para pedirle el favor a Yubis, que está aquí en la sala, para que por favor cierre el micrófono, y a todos los compañeros para que lo abramos solo cuando vayamos a participar, porque si no, no se nos interrumpe el audio. Yubis, ¿nos estás escuchando? Yubis. Bueno, ahorita intentamos hacer una llamadita a Yubis a ver si nos ayuda con el audio. Albeiro, yo quisiera entonces, aprovechando todavía todo este tiempito que nos queda, que planteemos como una ronda, o los que quieran participar. Alejo, Germán pidió la palabra, que está en sala. Démosle la palabra que Germán Quintana quiere participar. Adelante, hermano. Ya me están llamando. Oye, pero siento que ya está. Buenas noches para todos, no sé si me escuchan. Sí, pero Alejo, tú puedes bloquear a Yubis ahí directamente como administrador del micrófono porque... Listo, adelante Germán, te escuchamos. Nos gustaría mucho que activara la pantalla. Ok, ya te vemos. Adelante Germán. Adelante. Buenas noches para todos. Bueno, y gracias pues por invitarnos y permitirnos participar. Yo quisiera compartir o al menos hablar de dos temas diferentes. Uno es como lo planteaban ahorita, sobre el manejo que le han dado los gobiernos al manejo de la pandemia. Y voy a hablar como académico. El manejo de la pandemia es una cosa muy compleja porque primero no habían antecedentes, ¿cierto? Entonces, cuando Colombia hace un cierre temprano y una cuarentena de su economía, de aeropuertos, de todo, con el fin de preparar el sistema hospitalario. ¿Basado qué? Basado en modelos matemáticos, ¿cierto? Modelos de cómo se propagaba un virus a partir de los datos que existían hasta ese momento, de las condiciones de Europa. Pero ¿por qué se propaga un virus más rápido, más lento? Hombre, ahí entran a jugar un montón de cosas. La edad, por ejemplo, porque en Colombia la mortalidad no es tan alta como en Italia, pues porque aquí la población de viejos es menor que la que tienen en Europa. Entonces en Europa tienen algunas cifras de mortalidad más altas del virus. Y en este momento hay una discusión altísima sobre cuál es la verdadera letalidad del virus. Sabemos que el virus es muy letal para las personas mayores de 60 años, pero para las personas jóvenes, ¿cierto? Es casi tan mortal como una gripa cualquiera. Entonces, hay un dilema. Yo pienso que hay una dificultad a la hora de tomar decisiones y creo que en algunos momentos se ha sido demasiado severo con los gobiernos, tanto los locales como el nacional, porque básicamente se está trabajando sobre lo incierto, basado normalmente en lo que muchos académicos están intentando modelar o intentamos modelar y predecir.
Entonces, no sabemos ahora quién va a fijar si tenemos que cerrar o no hacer cuarentenas nuevamente. Pues eso lo va a fijar es el virus, ¿cierto? Cómo se están comportando el virus y cuál va a ser nuestra capacidad de atender enfermos. Por eso es muy importante el autocuidado. Yo pienso que lo más importante es el autocuidado. Y ya desde el punto de vista de economía, eh, la diferencia de Colombia con lo que pasó en España o pasó en otras partes es que ellos cerraron cuando tenían muchísimos más casos. O sea, si nos comparamos con España, Colombia cerró muchísimo antes su economía y abrieron luego de que cerraron los casos. Por eso los tiempos de la pandemia para ellos van a ser muy cortos. Si usted mira a Suecia, que nunca hizo confinamiento, el tiempo o el periodo de la pandemia en Suecia fue de 100 días. En Colombia los modelos dicen que van a ser de 200 días o hasta más. ¿Por qué? Porque Colombia cerró temprano. Entonces, la única manera que nos queda ahora es el autocuidado. Cerrar la economía y la cuarentena no es viable para ningún país, para ningún gobierno. Creo que hay que seguir trabajando desde el punto de vista de sectorial. Cada ciudad, cada región debe empezar a tomar sus propias decisiones respecto a las limitaciones del flujo de personas y qué sectores económicos se tienen que abrir o cerrar. No se puede tomar una única política para todo el país ya en este momento, sino que dadas las particularidades de cada región o del país, los gobernantes tienen que tomar. Pero vuelvo les digo, eso lo harán los modelos epidemiológicos y las capacidades hospitalarias que tenga cada región. Germán, Entonces, ¿vos qué profesión tenés o a qué te dedicas? yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy ingeniero químico y tengo un doctorado en ingeniería. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, por otro lado, también quisiera hablar sobre qué pasa con la economía. Aquí yo creo que vamos a tener que pensar en un debate muy serio sobre cómo facilitar la creación de nuevos empleos. No solo son los datos de los empleos que se han perdido, me impresionaba era la cantidad en donde se han perdido los empleos. De 5 empleos, 3.5 empleos se han perdido en empresas de menos de 10 empleados y en empresas de más de 10 empleados más o menos son 1.5, si no estoy mal lo que leí en el día de ayer. O sea, la destrucción de las empresas es de las empresas pequeñas. Entonces aquí hay que generar, después de la pospandemia, ya no le podemos apostar a cierto tipo de sectores. Colombia le había apostado mucho a turismo y venía creciendo bastante fuerte, pero el turismo, y como lo mencionaban ahorita, todo lo que es hotelería, turismo y aviación, transporte, va a estar muy golpeado y no sabemos hasta cuándo. Yo creo que a todos nos preguntan que si vamos a viajar, la pensamos, ¿cierto? Empiezan a pensar si yo soy susceptible o no, será que yo sí voy a estar entre los afortunados que ni van a sentir que les dio COVID o en mi caso hay alguna susceptibilidad de enfermarme severamente. Entonces, tanto el transporte, turismo va a ser golpeado, que era un sector que está dinamizando mucho la economía colombiana. Y lo otro que hay que pensar es, si no le podemos apostar a este tipo de sectores, ¿cómo vamos a hacer para crear empleo? Y aquí los que hemos tenido una empresa o cualquier comercio, sabemos lo difícil que es abrir empleo, el costo para un empresario, para una persona que quiera hacer una iniciativa, cuánto le cuesta abrir una empresa. Entonces hay que pagar que industria de comercio, que hay que pagar no sé quién, que hay que pagar para fiscales, no sé qué. O sea que una de las cosas que seriamente van a tener que hacer los gobernantes es pensar qué se va a hacer para promocionar el empleo. Uno, desde el punto de vista de impuestos, para que la gente que viene de que perdieron sus negocios van a querer volver a levantar sus negocios. Bueno, ¿cómo vamos a permitir que esta gente, cuál va a ser la carga impositiva? Se criticó mucho en su momento a la decisión del gobierno de bajarle los impuestos a las empresas, pero de una u otra manera aquí vamos a tener que seguir pensando es cómo facilitamos que los nuevos negocios, los nuevos emprendimientos que vayan a hacer puedan subsistir, sabiendo que si no creamos esos puestos de empleo, que fueron, sobre todo en las pequeñas empresas, que fueron donde más se perdió, donde las personas perdieron su oportunidad de trabajar,
son los que les es más difícil esos nuevos emprendimientos. Y si no facilitamos la creación de empresas, pues van a ser las grandes empresas las que se van a tomar el monopolio y a cubrir cada vez más sectores del mercado. Entonces, yo pienso que hay que facilitar desde el punto de vista de impuestos y de trámites, de tramitología, porque también es una cosa súper compleja, la creación de nuevas empresas, y a eso hay que mirar entre la política laboral. Entonces, ¿cómo se va a facilitar la contratación también? ¿Qué tipos de modalidades de contratación nosotros vamos a tener para poder crear así sean empleos parciales? Obviamente manteniendo la dignidad del empleo, ¿sí? Porque es la preocupación de todos. Si vamos a flexibilizar la contratación, entonces todos entramos en un temor, bueno, y entonces a todo el mundo nos van a pasar por horas, entonces a todo el mundo, bueno, ¿cómo hacemos esto que sea digno? Pero hay que trabajar en esas dos cosas, la manera que facilitar la formalización de empresas, creación de empresas y las facilidades para la contratación de personal. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas Alejo, gracias, Germán. Sí, Albeiro, adelante. yo quiero aprovechando el comentario que nos hace Germán, lo valoramos y lo agradecemos mucho porque es una persona preparada y que nos ha hecho una presentación argumentada y estructurada. Hacer un aporte a tu pregunta y complementarla con el aporte de él. Mira, es una realidad. El que haya tenido la fórmula hubiera hecho el mejor modelo y lo hubiéramos replicado. Pero cada uno actuó de acuerdo a sus capacidades, a su análisis, a su nivel de desarrollo, al nivel de cultura y educación que tiene sus habitantes. De tal manera que hoy cada uno podía actuar de acuerdo a N variables. A Colombia no le podemos pedir más de lo que podemos dar. Lo hablábamos hace 8 días, un sistema de salud, a pesar de estar bien evaluado, pero es precario en la infraestructura, fruto de fenómenos como la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. No podíamos pedirle más que todos para casa porque no tenemos la capacidad de soportar que un elevado número de personas estén en salas de cuidados intensivos pidiendo ventiladores. No había forma. Pero también hay una realidad y es que los que hemos estudiado algo de salud sabemos que entre más rápido nos expongamos al ambiente, pues más rápido el cuerpo humano está dotado de un sistema inmunológico que rápidamente puede desarrollar las defensas y entonces tú ya estás inmune, sale a trabajar o sale a tener una actividad productiva. Sin embargo, genera un riesgo de que tú eres foco de contagio de los demás, por eso te dicen, a pesar de que quizás tú ya eres inmune, tú puedes contagiar a otro que no tiene la fortaleza que tú tienes. Entonces, hay N variables que hacen muy compleja una política de intervención de los territorios. Dicho esto, yo quiero resaltar cómo en nuestra capital de Antioquia, Medellín, ha sido un territorio que ha sido abanderado de iniciativas, entre otras, no solamente en análisis de datos, aunque ahí tengo un tema a reflexionar, pero no lo voy a hacer acá, pero entendieron que a partir del análisis anticipado, haciendo uso de la tecnología, trazando cercos epidemiológicos, haciéndole seguimiento a aquellos que fueron contagiados y con síntomas, generando la financiación rápida y la dotación de centros hospitalarios, previendo un acelerado número de contagiados, llevó a tomar unas medidas preventivas muy positivas. Pero también quiero valorar el ejercicio de reactivación económica y la agilidad para que cuando ya el gobierno nacional sacó los protocolos y la activación de los sectores, ser diligentes. Creo que Medellín fue la primera ciudad que empezó a través de la plataforma que desarrollaron a hacer la aprobación de las empresas y hacer vigilancia y seguimiento. Conozco de que no solamente se ha quedado en vigilar, de aprobar los protocolos, sino que están yendo las empresas a vigilar el cumplimiento de los protocolos y eso hay que reconocerlo. Pero me alegra mucho más hoy escuchar noticias como que comenzaron a reactivar otros sectores como el zoológico de Medellín. Ya las personas pueden ir al zoológico
Obviamente hay un número reducido, mantenga las medidas de distanciamiento social, pero empiezan a haber ya actividades económicas también, donde un ciudadano en su día de descanso o su día de pico y cédula puede ir allá a disfrutar. O sea, la vida continúa. Y también reactivaron hoy parques culturales y bibliotecas, porque ya hay suficiente conocimiento para ir reactivando poco a poco. Como decía Alejo, el viernes hay otro día sin IVA, ¿cierto? Bueno, tú ya eres consciente y tienes que saber si vas a salir o no vas a salir, y si vas a salir te expones, y si vas a salir debes tomar tus medidas. Entonces, reconocer que en Medellín se ha hecho un trabajo muy interesante y los resultados se están viendo en todo sentido. Ahora, yo quiero complementar con un elemento adicional que lo había reservado para este tiempo. El 17 de junio salió un informe que es anual, que es el Índice Mundial de Competitividad. Ese índice es bien interesante porque plantea para los territorios, para las naciones mejor, cómo están dotados de unas características especiales para que se desarrolle escenario de negocios y de crecimiento dentro de la nación. Se evaluaron 63 naciones y sorprende, por ejemplo, el primer puesto o los 5 primeros lugares. Entre esos 5 primeros lugares, quiero compartirles que el 5º puesto lo ocupa un país asiático, Hong Kong. El 4º puesto lo ocupa Holanda, el 3º Suiza, el 2º Dinamarca y el 1º Singapur. Nación que repite primer puesto comparado al año anterior. Entonces, traigo este dato para una primera reflexión. ¿Qué puesto ocupa Colombia, que estuvo en la evaluación? Y esto es un índice fruto de datos del año pasado. Colombia ocupa el puesto número 54 entre 63 naciones. Comparado con el año pasado, perdió 2 puestos. Estábamos en la posición 52. Estamos en el 54. Entonces, primera reflexión. ¿Qué puesto ocuparemos el próximo año fruto de lo que está ocurriendo en el país? Es cuando uno empieza a analizar las naciones que ocuparon los primeros lugares, Hong Kong, Holanda, Suiza, Dinamarca y Singapur, el modelo de atención del COVID es totalmente diferente a un modelo de restricción, sino más de anticiparse, de tomar medidas, de identificar el posible contagiado, aislarlo, hacerle seguimiento con tecnología, hacerle el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ellos van a quedar rankeados muy bien el próximo año. Nosotros, ya con los datos que hemos hablado y el proceso de recesión y otras características inherentes a nuestro territorio, somos un país en desarrollo, pues muy seguramente vamos a quedar muy mal evaluados. La segunda reflexión es la siguiente, y ahí donde hay una luz de esperanza, y tenemos que mirar modelos de éxito. Singapur es el primero. Saca de lejos a Estados Unidos, que es la potencia. Estados Unidos ocupó el puesto número 10, China ocupó el número 20. Entonces uno dice, ¿qué hizo Singapur? Y hace más o menos por allá en 1950, Singapur estaba en quiebra total. Y ellos se trazaron un modelo de transformación para en el nuevo siglo ser el número 1. Y ya lo lograron el año pasado y lo repiten este año. Entonces, Alejo, hay modelos que creo que podemos traer y ese es un modelo que tenemos que conocer, compartir, porque hay lecciones aprendidas ahí. Estaban literalmente en la ruina, pero hay que entender algo. La situación que estamos viviendo y que se va a desarrollar, la recuperación va a ser lenta, pero podemos ser asertivos en la recuperación si seguimos haciendo un ejercicio como estos. ¿Cuál es? Análisis de contexto. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico correcto
y como bien lo hace el médico, si yo sé cuál es el diagnóstico correcto, entonces puedo hacer el plan de tratamiento correcto. Si nosotros sabemos cuál es el diagnóstico correcto de nuestra nación, entre otras con datos históricos como el que nos compartió Michael, teniendo en cuenta variables afortunadamente estadísticas, matemáticas y de proyección y de predictibilidad, como nos dijo el ingeniero Germán, pues podemos trazar una hoja de ruta para una recuperación rápida, para una mitigación de los daños mucho mejor y para aprovecharnos, como lo dijo Víctor, de unos recursos naturales que somos poderosos y afortunados y bendecidos en nuestra nación. Termino con esta reflexión. Estamos activando todos los sectores. El sector del agro fue uno de los sectores que por fortuna y obviamente también fruto de que garantiza la cadena de abastecimiento, no se cerró, se mantuvo. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la política de activación del campo para que las grandes cantidades de territorios, de hectáreas rurales, para la gran fuerza humana y talento humano que son nuestro campesinado, reciban los apoyos rápidos e inmediatos para que garanticen un mínimo de alimentación, una soberanía, una soberanía alimentaria, una seguridad alimentaria y un derecho a la alimentación? Yo no he visto eso en las políticas de carácter nacional y creo que ahí sí nos estamos demorando y ahí sí tenemos que proponer acciones rápidas porque el campo es tan agradecido y es tan próspero que así tú no le siembres nada, te produce maleza. Pero ya existe un proceso de tecnificación, ya existe una vasta historia en nuestra nación y tenemos unos campesinos que están prestos y listos a un llamado como nación en unidad para decirles, vamos a preparar a la nación para alimentarla y yo sé que ellos no tienen ningún problema en hacerlo. Entonces, el primer dato que tenemos que proyectar es, ok, ¿cuántos habitantes somos? Ya lo sabemos. ¿Cuánta alimentación necesitan los colombianos para garantizar una necesidad fisiológica como el hambre? ¿Cuánto alimento necesitamos producir? Muy bien, eso equivale a cuánta tierra necesitamos. Nos sobra. Entonces, ¿cuántos recursos necesitamos? Semillas, talento humano. Empecemos a sembrar ya. Porque la agricultura tiene unos ciclos. Entonces, si ya sabemos que el ciclo de la papa dura 5 o 6 meses para generar una cosecha, pues tenemos que sembrar ya si queremos alimentar a las personas que en un futuro van a necesitar de ese alimento. Porque si les damos solamente dinero, recursos o subsidios a partir del dinero y no generamos la activación del campo de los alimentos, ¿yo para qué dinero si el día de mañana no voy a tener con qué comprarlos, suficiente alimentación, o van a ser altamente costosos, poco saludables porque son importados de otros territorios, como nos compartió Víctor? Entonces, ese era un aporte ya de carácter propositivo, ya Alejo, que nos están quedando los últimos 14 minutos para ir cerrando, que van a escuchar más propuestas. Muy valiosa la reflexión, Albeiro, recogiendo, por supuesto, los aportes de Víctor, el aporte de Germán. Yo creo que esta perspectiva de empezar a diseñar una hoja de ruta para el gobierno o para los gobiernos, porque esa hoja de ruta no debería ser solo del gobierno nacional, sino también a nivel local y departamental. Creo que definir esa hoja de ruta y sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias actuales va a ser determinante para la salud financiera de nuestro país. Hoy, como bien lo explicó Germán, la realidad ha cambiado, ¿sí? Unos sectores que se habían visto fortalecidos y que habían ayudado a que nuestra economía se robusteciera, hoy esos sectores están en una crisis no solo profunda, sino que probablemente pueda durar mucho tiempo y no van a ser los sectores ni los escenarios donde vayamos a encontrar la recuperación. Entonces, qué bueno que los gobiernos y nuestros gobernantes también puedan tener esa capacidad. Se ha escuchado mucho la palabra la palabra de moda, o una de las palabras de moda en esta pandemia es reinventarse, ¿sí? Y yo creo que los primeros que se tienen que reinventar también son los gobiernos. Y yo creo
también que estamos de acuerdo en cada una de las intervenciones en que el camino no es el de los subsidios. El camino de los subsidios es un camino populista. Los políticos o las personas que están proponiendo más cuarentena y más subsidios, eso es insostenible, porque es que el Estado no produce ningún bien. El Estado no es digamos, no es una empresa productiva de nada. El Estado vive de los impuestos de los ciudadanos. Cualquier subsidio, cualquier dádiva que salga del Estado, van a ser los mismos ciudadanos los que la van a tener que entregar. Entonces yo también me sumo a, digamos, en medio de estas reflexiones, mientras, acuérdense que estamos en sala abierta y todos pueden participar, pero yo me sumo a esta invitación que hacen Albeiro y Germán de que debemos empezar a construir una hoja de ruta desde el punto de vista de reinventarnos en nuestra proyección y en nuestras alternativas e iniciativas económicas. La propuesta en la que debe enfocarse el Estado, por un lado, eso sí, de procurar apoyar y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, que son las que se han visto más afectadas. Por otro lado, los sectores que yo quería desde el principio dar una opinión más orientada al ciudadano del común, de manera más práctica, pero creo que también aplica para los gobiernos. ¿Cuáles son esos sectores, así como unos se están viendo aporreados, afectados, también hay otros sectores que se han visto potenciados? Entre ellos está el sector, por supuesto, de la salud, entre ellos está el sector tecnológico, ¿sí? ¿Quién se iba a imaginar que toda nuestra interacción se iba a limitar a estas plataformas, ¿sí? A estas plataformas y a las redes sociales? Creo que siempre han sido un buen instrumento y una buena herramienta, pero no nos imaginamos que en tan poco tiempo se iban a convertir casi que en nuestro medio de comunicación por excelencia. Entonces, creo que tanto los ciudadanos como los gobiernos tienen que empezar a mirar hacia dónde están las oportunidades para reactivar la economía de nuestro país y también, en el caso de las personas, su economía familiar y su economía personal. Por ejemplo. Alejo. Sí. No, te quería decir que ahorita me permites porque tenemos un comentario en el Facebook Live, entonces para leerlo, pero termina, porfa. Claro, no, tranquilo. No, solo quería, como para terminar ese comentario, Albeiro, y qué bueno si tenemos más participación de nuestros invitados. Qué bueno que las personas, hoy ya vimos la cifra de desempleados que nos presentó el DANE, y aún sabemos que esa cifra es mayor, porque está presentada a mes de mayo y aún solo cuenta por su metodología con las personas que salieron a buscar empleo. O sea que esa cifra tranquilamente puede ser del doble. Y puede ser una cifra mucho más de la que nos presentaron en este momento los investigadores del DANE. Entonces, para esas personas que han perdido su empleo, este es un punto en el que realmente hay que empezar a mirar en cuáles son las oportunidades que hay para moverse en este momento. Obviamente, esos sectores que cerraron son sectores que muy difícilmente van a abrir. Si alguna de las personas que nos está viendo, nos está escuchando, pertenece a este sector y fue, digamos, despedido, se quedó sin empleo por la razón que ya sabemos, es bastante probable que en ese sector vaya a ser muy difícil en el corto plazo encontrar empleo. Entonces, ahí también la invitación es vamos a mirar qué es lo que se está moviendo hoy en el mercado para que esas personas que están desempleadas puedan buscar nuevas alternativas, ¿sí? Se han reactivado otras fuentes de ingresos. Por decir algo, para las personas, para los transportadores, digamos, no tanto transportar gente, pero sí más bien transportar alimentos, transportar objetos, transportar ese tipo de cosas a las que me refiero, en que cada persona tiene que tener una capacidad y una flexibilidad para reinventarse en este tiempo y poder de una u otra forma garantizar ingresos para su casa. Y aún los que conservan su empleo, saber que estamos en tiempos donde hay que proteger, ahorrar, y los que tienen la oportunidad aún de invertir, también. Este es un tiempo donde hay unos capitales refugio, donde las personas también pueden aprovechar para invertir y proteger su patrimonio o
o sus recursos que pueden ahorrar y algunos de ellos usar para invertir. Es un tiempo donde debemos considerar todas estas opciones porque claramente es un tiempo de cambio, de transformación y es un tiempo difícil para nuestra economía, sin duda, Albeiro. Así es, Alejo. Mira, acá tenemos un comentario en el Face de Pensando Colombia. Nos escribe Pedro Javier Castillo García su aporte. Voy a leerlo tal cual como lo escribe él. Él nos dice que pues creo que de todos modos bajarle impuestos a las empresas puede ayudar, pero sería importante bajar el gasto de gobierno y si bien no aumentar el desempleo acabando puestos en el Estado. Sí se deberían bajar un poco los salarios de los empleados públicos. Yo quiero aprovechar el comentario que nos menciona Javier para una reflexión final, Alejo, y creo que podemos ir entrando a esa fase de conclusiones para terminar en punto, respetando el tiempo de todos, y es lo siguiente. Sin duda, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, pero también somos afortunados porque nos permite hacer un momento de reflexión de cuál es el modelo de desarrollo que debe tener nuestra nación, cuál es el modelo de economía que debemos proyectar para un futuro. Y sin duda hemos visto que debe ser un modelo saludable, saludable que le dé valor a la salud de las personas. Eso significa que haya un buen número de recursos invertidos garantizando una salud pública, porque los efectos epidemiológicos son un evento de salud pública y ya hemos visto de primera mano cuando no tenemos un sistema de salud con una infraestructura adecuada como un evento epidemiológico, pues afecta la vida de todas las personas. El segundo elemento de un modelo de economía de desarrollo saludable es también que permita el ejercicio de las libertades de los ciudadanos a que desarrollen su propia autonomía económica. Porque si nosotros pedimos que el Estado nos subsidie, entonces solamente vamos a recibir lo que alcance, el poquito que nos vaya a dar el Estado. No, está bien que por alguna urgencia de carácter humanitario recibamos un apoyo, especialmente las personas que no han podido activar sus capacidades, sus dones, sus talentos. Pero el verdadero apoyo que tenemos que dar a aquellos es elevarles su formación, elevarles sus capacidades, prepararlos para que activen el conocimiento, las ideas, la inventiva, acompañarles para que emprendan, porque cuando uno es autónomo y tiene libertad en desarrollar su propio negocio, su propio emprendimiento o su propio conocimiento, si se formó en una carrera técnica, tecnológica o profesional y tienes un empleo con un salario digno, con las prestaciones, etcétera, etcétera, pues ya no vas a quedar viviendo de lo poquito que te pueda dar el Estado, sino de lo mucho que tú puedes producir en un mercado con una capacidad y una oferta y una demanda debidamente equilibrada. Entonces, ese es el aporte final que yo quiero dar y también es un inicio de una conversación que tenemos quizás para las próximas semanas que tiene que ver con desarrollo y libertades, Alejo. Muchas gracias. He disfrutado mucho este espacio y a todos gracias por sus aportes y qué bueno escuchar tu conclusión, Alejo. Gracias, Albeiro. Yo creo que yo me adelanté un poquito en la conclusión, pero sabes, me gusta mucho lo que acabas de decir y aún escuchamos si alguien tiene alguna otra propuesta, pero un tema que me parece clave para que trabajemos la próxima semana es ese tema de la libertad, ¿sí? El tema de las libertades individuales, cómo se están protegiendo o cómo se están vulnerando o cómo se ven amenazadas. Ahí planteo varios títulos dependiendo de cómo lo perciba cada uno. En estos tiempos del COVID, sí, porque como les dije al principio, todos los análisis que estamos haciendo, que son bien coyunturales, que nos traen al contexto actual, pues incluyen, por supuesto, el marco de esta pandemia. Entonces, chévere, ese es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Quizás puede ser nuestro tema, si están de acuerdo, para la próxima semana, para que lo dejemos de una vez planteado, para que la gente de una vez quede programada, agendada. Como siempre, estamos construyendo un espacio con todos los que están participando
no es el espacio nuestro y por eso incluso planteamos los temas delante de ustedes. Si alguien quiere proponer otros temas, también los escuchamos. Si están de acuerdo que para la próxima semana ese tema de las libertades individuales en tiempos de pandemia puede ser el tema que trabajemos, entonces de una vez quedamos programados, agendados, miércoles 7 de la noche, y recuerden que para el mes de agosto estamos proyectando, según el tema que escojamos, invitar a un experto y digamos que convertir más este espacio de conversatorio de pronto en un foro o en un espacio donde podamos estar un poco más enriquecidos con expertos de cada tema. Si están de acuerdo con el tema de las libertades individuales para la próxima semana, entonces de una vez los invitamos. Son las 8:28 de la noche. Por aquí veo manitos levantadas de gente que está aprobando el tema. Entonces, no, muchas gracias por la participación. Tuvimos aquí también a Mari, a Sandra Valencia, a Judith Moreno, a Manuela Ruiz, varias mujeres. Ya la semana pasada, creo que fue con Manuela Ruiz que tuvimos un en vivo de Instagram. Entonces, también este espacio nos gusta que ellas puedan participar y esperemos que para dentro de 8 días todos vengamos muy preparados y podamos participar también. Es un espacio en el que todos estamos invitados a participar. Muchas gracias y gracias también a las personas que se conectaron desde Facebook Live en vivo y por supuesto que va a quedar allí subida también la transmisión para quienes la pudieron ver en directo y la puedan ver en cualquier momento. También la vamos a subir esta transmisión en nuestro canal de YouTube, Pensando Colombia. Allí también pueden acceder a ella y próximamente la idea también es que podamos transmitir a través de nuestra página de Facebook Pensando Colombia y a través de nuestro canal de YouTube. Esperemos que entre 8 días ya lo podamos hacer a través de estas dos plataformas. Y quienes nos quieran acompañar también aquí en el Zoom, son bienvenidos. Les vamos a estar compartiendo la información y el enlace. Albeiro, también muchas gracias. Qué bueno el tema de hoy. Yo quedé con esa sensación de gusto. La participación de todos los que hablaron fue muy, muy enriquecedora y bueno, creo que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y ahí nos queda ese reto de juntos construir una hoja de ruta que nos lleve a la transformación productiva de nuestra nación y a podernos de una u otra manera acomodar a esta nueva realidad. Así es, Alejo. Muchas gracias, un saludo a todos, feliz resto de semana y Chao. animarles a que sigan Bien, entonces feliz. en contacto con nuestras redes sociales para que participen de las demás actividades que estamos haciendo durante la semana. Saludes. Hasta luego, gracias. Saludes a todos, Dios les bendiga. Chao, feliz noche. Gracias, gracias, Yubis. A todas. Oye, quedé picada con el tema, me gustó, felicitaciones y tenía un aporte para dar, pero ya a la próxima toco el tema. Felicitaciones y yo tengo una idea de qué es lo que tenemos que hacer los colombianos para fortalecer la economía, todo lo que nos ha pasado ahora mismo, ¿cierto? Entonces, me gustaría para una próxima dar mi concepto porque ya el tiempo terminó, ¿cierto? Yubi, sí, te invitamos para que te programes para la próxima reunión, ya sabes cuál es el tema y aquí están abiertos, digamos, los micrófonos para todos los que quieran participar. Ya, digamos, por hoy, para ser muy cumplidos por el tiempo, terminamos, pero ya sabes que este es un espacio en el que estás siempre, siempre invitada. Un abrazo y feliz noche para todos. Alejandro, Gracias, felicitaciones, adelante, gracias a todos, a Albeiro, a Víctor Manuel, un abrazo. Felicitaciones, gracias a todos, bendiciones. Ya saben que la próxima hago mi